Buenas noches. Damos la bienvenida en esta ocasión a nuestro ponente y a nuestro moderador, que hoy nos hace la distinción de participar en estas actividades académicas, el doctor Rodolfo Moreno Cruz, de quien me permito leer una breve trayectoria. El doctor Rodolfo Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pertenece al proyecto iberoamericano colectivo de la sociedad civil. Reúne defensores de 5 países que son Guatemala, Chile, Nicaragua, Colombia y México para la atención y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Fue integrante del grupo de expertos para la evaluación del perfil nacional del juez, proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Cuenta con obra publicada en materia de derecho constitucional, derechos humanos, argumentación jurídica y filosofía del derecho. En este momento cedo el uso del micrófono al doctor Rodolfo Moreno Cruz. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Les agradezco esta invitación. Particularmente agradezco a la doctora Blanca Esther Salvador Martínez, representante de la generación 1986-1991, la invitación que realizó a la barra latinoamericana Carlos Santiago Nino. La doctora Blanca, además de ser mi amiga, es una persona que siempre ha estado con este tipo de actividades y me ha considerado, por lo cual agradezco. A la par, independientemente de esto, su labor académica, su labor profesional siempre ha sido muy importante y creo que este es uno de los eventos que siempre ella ha estado tratando de organizar y llevando a un buen nivel de discusión académica. El día de hoy nos toca la plática con el maestro Emiliano Fernando Zaragoza García. Él tratará el tema de los delitos de la consulta popular. Me voy a permitir hacer una remembranza a su vida curricular muy breve. Iré señalando algunos elementos, tal vez no, por la razón del tiempo, no podré señalar cada una de las actividades que él ha desarrollado. El licenciado Emiliano Fernando Zaragoza García es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la generación 86-91. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal y Derecho Constitucional en la misma universidad. También tiene un diplomado en Proyección Humana y Organizacional en el Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal, y otro en Comunicación Escrita y Oral en la Universidad Iberoamericana. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, dentro de los que se encuentran el de secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la primera sala penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, agente del Ministerio Público del Orden Común en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como también se ha desempeñado dentro del Poder Judicial Federal como oficial administrativo, actuario, secretario y secretario proyectista tanto en el estado de Toluca como en la ciudad de Oaxaca. Ha realizado la especialización en inglés legal y comprensión de la lectura, así como de traducción de textos legales. En su amplio currículum podemos ver que ha tenido una trayectoria importante y ha escalado cada uno de los espacios del Poder Judicial, pues se inició como notificador jurídico de estadística continuas y pasó a ser supervisor jurídico, secretario particular, asesor jurídico, entre otros cargos. Pues sin más preámbulo y sobre todo con la finalidad de poder escuchar a nuestro ponente el día de hoy, le cedo el uso de la palabra al maestro Fernando. Adelante, por favor. Agradezco la atención y la presentación del licenciado Moreno. Bien, en esta charla que voy a tener con ustedes, trataré de tocar de manera rápida, precisa y concisa sobre los delitos electorales en materia electoral. En esta exposición pretendo abordar si el mecanismo de la participación ciudadana directa
a saber de consulta popular, se pueden configurar delitos electorales. ¿Por qué toco o trastoco este tipo de temas? Por las circunstancias que en un momento dado se está viviendo en el país, por todo lo que se está generando, se está desarrollando, se está desenvolviendo, y en esos momentos, tanto la ciudadanía como todos los que un momento pertenecemos a la sociedad, tenemos ciertas inquietudes o ciertas, ¿cómo se le puede decir? Ciertas vagancias en nuestros actos. Lo digo porque la autoridad pública o la ciudadanía debe de procurar ejercer su derecho contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para confirmar o concluir la gestión de manera voluntaria conforme a la ley sobre las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. Y en caso de no ser así, resultaría nugatoria la reforma a la Constitución relativa a los derechos ciudadanos a la consulta popular. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que no se debe de confundir la consulta popular y la consulta ciudadana. Son dos cosas distintas. En unas realmente está contemplada por una ley, lo que es la consulta popular, pero la consulta ciudadana no está contemplada, no está regulada, no lo marca ni lo rige ni una norma jurídica. Así que debemos de ser muy enfáticos sobre estas circunstancias. Si bien es cierto que en México existen 4 tipos de consultas, y este tipo de consultas debemos de manejar que hay una consulta indígena del convenio 16ª de la Organización Mundial del Trabajo. Es un derecho humano para pueblos y comunidades indígenas, pero lo regula una ley, pero no está elevado a rango constitucional. También existe la consulta pública en materia de impacto ambiental, que regula la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección del ambiente. Lo regula una ley, pero no está a nivel de rango constitucional. Pero la consulta popular, que prevé el artículo 35 constitucional en su fracción 8ª, es así, nos regula y lo establece en nuestra Carta Magna. Pero la consulta ciudadana es un proceso no tutelado por ninguna legislación, solo es un ejercicio de participación ciudadana. Por tanto, a veces lo que ahorita está en juego y lo que se está viviendo en este país, de estar manejando ciertas consultas ciudadanas que se deja llevar, y a veces por desconocimiento creemos que lo que está haciendo un político o una persona que está en el poder, ya sea ejecutivo, trata de manejar para sus intereses propios esa consulta ciudadana que no le regula sus actos, ni la propia ley le maneja una norma jurídica para que le regule sus actos. Por eso mismo estamos como estamos ahorita, porque cada quien hace lo que cree conveniente, porque cosas distintas son las de la consulta popular, porque una consulta popular, sí realmente en la época del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, fue cuando hubo una reforma a ese aspecto. En ese aspecto de la reforma, ¿sí?, que se dio en esa época, ¿sí?, después de varios procesos legislativos, el 9 de agosto de 2012, como resultado de la reforma electoral, se adicionó el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción 8ª. La fracción 8ª, la cual señala que son derechos del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y atendiendo el compromiso 93 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, ratificado por México,
durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, el que establece que para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política se deberían expedir las leyes reglamentarias en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular. En esa parte es donde se cuadra y donde reglamenta la Constitución la consulta popular. Sin embargo, hubo la reforma, pero faltaba la ley ordinaria, que es la Ley General de Consulta Popular. Para dar el cumplimiento a ese mandato constitucional en beneficio de la ciudadanía, al otorgar mayores instrumentos de inclusión y participación en la política de nuestro país. Por ello, el 14 de marzo de 2014 se promulgó en México la Ley Federal de Consulta Popular, la famosa LFCP, con dos objetivos que era el de regular el procedimiento de participación ciudadana en las consultas populares. Por tanto, al realizar todos esos cambios que se presentaron dentro de la cuestión electoral, y sabemos que dentro de la cuestión de fiscalización, la fiscalía está dividida en tres circunstancias, que es la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales. En la Fiscalía de Delitos Electorales prevalece una ley especial, y esta ley especial es la que en un momento dado regula las conductas de los ciudadanos en las cuestiones electorales, que probablemente, y no, habían dicho, aquellos que realicen conductas ilícitas dentro, antes y después de las jornadas electorales tienen que ser castigados. Por tanto, insisto, en la consulta ciudadana no están reguladas las conductas que realmente se están dando actualmente y se cometen ciertos delitos, pero porque no está regulada esa consulta ciudadana. Así las cosas, la consulta popular puede propiciar una participación limitada en lo que la ciudadanía emitirá en su opinión respecto de un tema determinado. Y cabe la posibilidad de que el resultado de esa opinión sea vinculatoria para las autoridades. Además, si se determina el porcentaje de los registrados en la lista nominal que se organizan, puede incluso ser los actores que soliciten una consulta ante las autoridades correspondientes internas que consideren trascendentales para el país. ¿Por qué toco ese tema? ¿Por qué trastoco ese tema? Dado que en 10, 15 meses atrás se manejó una consulta ciudadana de seguir a lo mejor en continuidad para que se terminara el aeropuerto de Texcoco. Eso no fue una consulta popular, fue una consulta ciudadana al arbitrio del que hoy ostenta el poder ejecutivo, a sabiendas de que podía o no podía afectar el interés de la sociedad con independencia de los intereses propios, particulares, económicos. Sin embargo, todo el efecto que puede producir a la sociedad, si bien es sabido que en la consulta popular existe un procedimiento, ese procedimiento lo regula una ley, pero la consulta popular, como las que se han dado últimamente, pues no están reguladas por una ley. Y esas consultas realmente sabemos que son por capricho, por gusto, a lo mejor por intereses, por venganza, qué sé yo. Lo dejo a simple criterio, a simple gusto de cada quien, porque
cuando se hace una consulta popular propia, es que intervienen otras autoridades. Esas autoridades, llámese el Instituto Nacional Electoral, llámese si el caso de que se cometan ciertos delitos electorales, está la bien llamada la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y por tanto tendrían que reglamentarse y tendrían que ajustarse a esa circunstancia a la Ley General de Consulta Popular. En otras palabras, los motivos por los que no se ha utilizado el mecanismo aludido en ninguna de las tres modalidades es por lo siguiente. Los actores que se han organizado para hacer uso de este mecanismo no han sido ciudadanos en lo individual o organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones políticas son las que lo han utilizado, presentando solicitudes en calidad de ciudadanos. Por tanto, esta figura la utiliza el partido político para realizar ciertos actos ilícitos, pero en cuestión de realizar una consulta ciudadana, pero como que pretenden hacer o realizar como si fueran ciudadanos, pero no utilizando su partido político. Las solicitudes de consulta popular no han contemplado la viabilidad constitucional ni legal de los temas ni las preguntas a realizar a la ciudadanía. El procedimiento de la consulta popular no ha logrado concretarse en su totalidad por irregularidades detectadas en sus primeras etapas. ¿Por qué se lo digo así? Porque uno de los parámetros que existe para saber si cometen o no cometen delitos Bueno, parece que perdió señal, sobre la ¿verdad? ¿Es consulta así? popular, Ahí está. lo regula el Adelante. artículo 19 y 20. Ya, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Ya le escuchamos, maestro. Ya. Bueno, continúo. Dentro del marco jurídico de las circunstancias, y propiamente me voy ya a enfocar por el tiempo que me está marcando, sobre los delitos electorales. Estos delitos electorales de la consulta popular están contemplados en el artículo 19 y 20 de los delitos electorales en los procesos de consulta popular. El artículo 19 establece a la letra: se impondrá 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien durante el procedimiento de consulta popular. Durante el procedimiento de consulta popular. Esa frase, como buenos abogados, podemos empezar y decir, ¿cuándo empieza el procedimiento de la consulta popular? Porque la Ley General de la Consulta Popular en su artículo 2 establece cuándo empieza el procedimiento de la consulta popular. Empieza desde cuando se presenta la convocatoria. Por tanto, en el artículo 19, si lo manejamos durante el procedimiento de la consulta popular, podemos pensar que empieza desde la convocatoria. Sin embargo, no es así, porque el artículo a interpretación, no a la literalidad, sino a la interpretación, es cuando esa consulta popular se lleve a cabo cuando está la jornada electoral. Y la jornada electoral establece cuando se llevan a cabo no la convocatoria, sino la elección de senadores, de diputados, de presidentes municipales, del presidente de la República. Sin embargo, insisto, durante el procedimiento de consulta popular nos podemos equivocar porque tenemos la idea como abogados que cuándo empieza el proceso y cuándo empieza el procedimiento. Pero en los delitos de esta ley, creo que es un poquito
un poquito ambiguo y puede ser combatido por una inconstitucionalidad de estos artículos. ¿Por qué? Porque está la fracción primera, segunda y tercera. En la fracción primera y segunda, tercera del artículo 19, en la fracción primera vemos que se pueden presentar 6 conductas. 6 conductas que en un momento dado, si las leemos detenidamente sobre la praxis, nos podemos equivocar. Ahora, dentro de la fracción segunda y la fracción tercera, podemos apreciar, si leemos detenidamente, que hay delitos de acción y delitos de omisión. ¿Por qué lo digo? Porque en la fracción tercera, a la letra dice: solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse. Sabemos muy bien, como buenos abogados que somos, que la I es la que copula la frase, o la O es la disyuntiva, o es una o es otra. Por tanto, si dice solicite votos por paga, sería promesa de dinero. Solicite promesa de dinero. Solicite otra recompensa para emitir su voto. Solicite abstenerse. Aguas. Si siempre hemos dicho que la conducta es para descifrar un artículo, la conducta es el verbo. Por tanto, solicite abstenerse son 2 conductas. Son 2 verbos. Pero si nos vamos a la literaria, como es la O disyuntiva, sería abstenerse de emitirlo en la consulta popular durante el procedimiento de consulta popular, que sería el voto. Solicite voto, abstenerse. Solicite votos por paga. Solicite abstenerse de emitirlo. No, solicite voto sería voto, abstenerse de emitirlo. En la consulta, por tanto, en la abstención, si yo como ciudadano me abstengo de emitir mi voto en la consulta popular, ¿ya estaría cometiendo el delito? Esa es una pregunta, un interrogante que les dejo a todos para que en su momento oportuno lean con detenimiento cada uno de las conductas que establece ese artículo 19 de la Ley General de los Delitos Electorales. Ahora, en el artículo 20, se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de 200 a 9 años al servidor público. Ahí hay una calidad específica, que durante el procedimiento de consulta popular coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular. En la fracción segunda, condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, extensiones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia en la emisión de sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular. Queda totalmente abierto esa fracción de ese artículo, que es totalmente incrédulo en ciertas conductas. Para terminar, porque ya se me está acabando el término, concluyo con lo siguiente. De los puestos se destaca que la consulta popular busca empoderar al ciudadano para una transición hacia una democracia más participativa. Sin embargo, en mi opinión, dicha figura no se ha podido llevar a cabo, ya que es pertinente replantear las limitantes constitucionales para no caer en el supuesto incongruente de lograr, por un lado, el requisito constitucional de la trascendencia nacional y por el otro, la inconstitucionalidad y por tanto la inoperancia e invalidad de la consulta popular. Creo que ya me pasé unos segundos. Le dejo la palabra al maestro Moreno. Mil gracias por escucharme. Muchas gracias. Invito al auditorio que nos formule sus preguntas
en lo que van formulando las preguntas, me gustaría hacer aquí un breve comentario. Ciertamente la vida democrática hasta el momento es la mejor alternativa para la vida en comunidad. Sus herramientas, entre ellas los diversos tipos de consulta a los que ha aludido el maestro, se vuelven elementos primordiales para fomentarlas. Me gustaría aprovechar la exposición del maestro y consultarle precisamente cómo debería de ser la redacción, cuál sería la redacción que usted propondría para poder atender esa ambigüedad que ha detectado. Maestro, le enfatizo. Creo que la praxis, luego la problemática de la semántica debe de ser clara y precisa para delimitar las conductas de cada persona dentro de un marco jurídico. Porque a mi opinión, entre más leyes se creen en el Estado, es que estamos mal como ciudadanía o como sociedad. Porque si regulamos cada conducta de nuestro actuar en la vida cotidiana, no tanto. Esa fracción está muy quisquillosa, muy rebuscada. Debe ser práctica, como en la fracción, se lo digo con toda honestidad y rápido, en la fracción del artículo 20, que dice, perdón, maestro, ya perdí el artículo 19, que establece en su fracción segunda, en el sentido de que cuando se emitan votos falsos, así de claro, no rebuscado, maestro. ¿Alguna otra pregunta, maestro? Sí, aprovecho, vuelvo a comentarles al auditorio, coincido, me parece muy interesante ese ejemplo que acaba de colocar, porque es, como dice usted, muy claro, ¿no? No permite una interpretación, no permite un debate irracional, ¿no? Y se centra en una conducta determinada. Aprovecho y hago una siguiente pregunta. La ciudadanía, con base en lo que usted ha comentado, ¿la ciudadanía podría en su carácter individual solicitar un proceso de consulta popular? ¿Cuáles serían los elementos? Y junto con esta pregunta, ¿se ha dado ya, se ha activado ese articulado o no se ha activado? Gracias, maestro. La propia ciudadanía no puede, ¿cómo se llama?, hacer esa consulta popular, sino debe de realizar debe de satisfacer los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley General de la Consulta Popular. Por tanto, el artículo 35 en su fracción octava, déjenme leer acá porque ya dice, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: serán convocadas por el Congreso de la Unión o petición de el presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Los ciudadanos es en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal. Por tanto, no nomás cualquier ciudadano puede venir a solicitar una consulta popular, sino a petición del presidente, a petición del Congreso o a petición del 2% de la lista nominal, que podrá desde el inicio a pedir la convocatoria para que se abra el procedimiento de la consulta popular, maestro. Y lo establece el artículo 35 de la fracción octava de la Constitución. Muchas gracias. Hay una pregunta. La pregunta de Felipe Víctor dice lo siguiente: ¿qué opinión tiene respecto al contenido del artículo 39 constitucional federal, puesto que el soberano
se ha reducido, así dice, se ha reducido a la participación. Bueno, no es que se haya reducido sobre el artículo 39 que dice el compañero. Insisto, hay una ley general popular, de consulta popular, que establece los requisitos y engarzado a lo que establece el artículo 35, fracción octava de la Constitución. Esos requisitos le establece para la cuestión, para iniciar el procedimiento de la consulta popular, con independencia del artículo 39 que establece el compañero Felipe. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho y les recuerdo que estamos en una mesa organizada desde el liderazgo de la doctora Blanca Esther Salvador Martínez respecto al grupo de la generación 1986-1991. El tema que estamos analizando en este momento es la de delitos en la consulta popular y está a cargo del maestro Emiliano Fernando Zaragoza García. Antes, porque ya vamos cerrando, quiero insistir, agradecer la invitación de la doctora Blanca Esther y también agradecer la invitación que me hizo la generación 1986-1991, que aunque no pertenezco a esta generación, pues estoy muy contento de haber sido invitado. Ahora sí, maestro, si gusta cerrar, dar un mensaje de conclusión sobre su exposición para que podamos ir cerrando esta mesa. Gracias, maestro, que me devuelve la palabra. Solamente preciso y enfatizo que no confundamos, leamos un poquito más como ciudadanos y podamos participar más en las elecciones, en las cuestiones que se avecinan de nuestro país y seamos sinceros, honestos y precisos en nuestra participación democrática y electoral. Para su efectividad, las autoridades respectivas deben de dar mayor difusión a dicho mecanismo de participación ciudadana, dado que la ciudadanía desconoce el procedimiento de la consulta popular, maestro. Eso es todo y le agradezco la palabra. Se la devuelvo, maestro. Muchas gracias. Pues dado las cuestiones de tiempo, damos por nosotros por cerrado esta mesa con una breve conclusión, retomando el mensaje final del expositor en el sentido de que es importante esta herramienta de la consulta popular, pero también es importante que podamos hacer una lectura detallada y a profundidad de cada una de las disposiciones normativas que le regulan. Con esto damos por concluida esta mesa. Agradezco la invitación. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias al doctor Rodolfo Moreno por esta moderación en la mesa y también muchas gracias al ponente, maestro Fernando Zaragoza, y a los asistentes, esperándolos en la sesión del día de mañana. Agradecemos la atención al maestro Rodolfo, esperemos vernos pronto en otra de nuestras actividades. Nuevamente, gracias por su tiempo y por hacernos el honor de estar en esta mesa como moderador. Muchas gracias y no nos despedimos. Hasta mañana. Gracias. Ok, hasta mañana.